Desde ahora ya. Ya, ahora sí. Muy buenas tardes a todos, a todas que han ingresado a esta reunión. Buenas tardes, don Gastón, a la mamá de Florencia, a la señora Ida, a la profesora Alejandra, a la señora Gloria, a la mamá de Consuelo, creo que es, Javiera Vergara, Joaquín Moller, Teresa Medel, Ignacia Fuentes, Benjamín Carreño, Joaquín Salas y Antonella Moller. Les damos una bienvenida y muchas gracias por asistir a esta reunión que tiene de verdad demasiada importancia en los tiempos que estamos viviendo. Mi nombre es Paola Croco, soy UTP de la escuela y junto con Matías Chávez, ambos somos del Departamento de Unidad Técnica Pedagógica de la escuela. Queremos en esta reunión darles a conocer la nueva modalidad con la cual nosotros vamos a evaluar este semestre. Esto se sustenta en un decreto que viene del Ministerio, que es el decreto 67. Y en esta ocasión solo nos vamos a enfocar en la parte de la evaluación. Y para que sepan también que todo este sustento lo tenemos en nuestro reglamento de evaluación del establecimiento. ¿Ya? La idea de esta reunión y darles a conocer es que las evaluaciones van a cambiar un poco de sistema, ¿ya? La idea es realizar un seguimiento de los aprendizajes que se van a incorporar con sus hijos e hijas. Ahora vamos a empezar a evaluar el proceso, y no solamente como era anteriormente, por ejemplo, que evaluábamos al finalizar una unidad. Esta vez vamos a evaluar todo este proceso, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Comprobar que nuestros alumnos estén aprendiendo totalmente. Los voy a dejar con Matías, mi compañero. Ya. Gracias, Paula. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que están presentes. Lo primero que queremos hacer en esta reunión es mostrarle una cápsula informativa que nosotros hicimos al finalizar el primer semestre, que se las dejamos, se las enviamos a través de los profesores jefes, y también le dejamos en la página del Facebook de la escuela, en donde tratamos, ¿cierto?, de explicar estos cambios, ¿ya? Queremos empezar con ello. Es un video que dura 6 minutos, que trata de explicar en lo posible, lo más claro, ¿cierto?, estos cambios, y me gustaría que lo viéramos ahora, y si tienen una duda, por favor, es que la puedan registrar, que la anoten, porque después de terminar el video, de eso se va a tratar esto, de resolver todas las dudas que les genere el video, ¿ya? Así es que ahora se los voy a presentar. Por favor, me confirman si es que se escucha bien para empezar. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Paola, ¿se escucha bien? No, ¿Ahora? no, Matías. No, ¿No? Ya, espera. no se escucha. Lo resolvemos. Ahora sí. A ver, Matías, disculpa, ¿sí? antes de que empiece, que hay apoderados que dicen que están en la sala como de espera. Ah, Pau, te dejé a ti de Sí, operadora. pero no tengo a nadie en la sala de espera. A ver, voy O a... no sé si a lo mejor entró ya. Sí, porque a De todos ambas. los... Ah, no la tengo acá. A ver, dame un segundo. ¿Me confirman el audio? Hola, soy Matías Chávez, psicopedagogo de la escuela. ¿Ahora sí? Ya. Sí, ahora sí. No, no hay nadie No hay en nadie la en la sala de sala de espera. espera. Ahora Ahora sí. sí. Sí, ahí sí. Ya la aceptamos. Ya. Empezamos entonces. Por favor, registren su inquietud. Hola, soy Matías Chávez, psicopedagogo de la escuela, y junto con Jimena Aranda, nuestra terapeuta ocupacional, Marcela Díaz, nuestra profesora de educación física, y Paola Croco, nuestra jefa UTP, les venimos a mostrar esta cápsula informativa de los desafíos en evaluación que se nos vienen para el segundo semestre, desde el segundo semestre en adelante, basados en el decreto 67,
y también en nuestro reglamento interno de evaluación. ¿Qué cambios se vienen para el segundo semestre en nuestra escuela? Primero, vamos a implementar el decreto 67, el cual busca que los criterios de evaluación y promoción de nuestros y nuestras estudiantes sea bajo un sistema objetivo y transparente, donde cada familia y cada estudiante esté informado en lo cual va a ser evaluado y evaluada, de tal manera que se tengan claros los criterios, ¿sí?, de la promoción y de la repitencia. ¿Cómo se traducen estos cambios que vienen en el segundo semestre? Lo primero es definir la evaluación de proceso. La evaluación de proceso son distintas actividades que se pueden generar a lo largo de una unidad de contenido en una asignatura, las que van a generar retroalimentación. Y esto es muy importante, dado que esta retroalimentación genera cambios que se pueden realizar tanto por parte de los docentes en cuanto a las estrategias que se están utilizando para pasar este contenido y también en relación a los estudiantes para ir monitoreando su aprendizaje. Estas evaluaciones de proceso tienen que ser debidamente calificadas y registradas en los libros de clases. En relación a las evaluaciones sumativas, podemos aclarar que estas tienen por objeto certificar a través de una calificación los aprendizajes logrados de los alumnos, es decir, a través de una nota. Para ello, nosotros lo que vamos a realizar, las evaluaciones serán calendarizadas al inicio de cada unidad y a su vez serán socializadas con los estudiantes y con los apoderados. No se podrá programar más de una al día y los casos excepcionales serán autorizados por la unidad técnica pedagógica. Es así, dentro de los cambios importantes del segundo semestre, comprender que las evaluaciones y sus calificaciones serán solamente las que se basen en los aprendizajes que vienen determinados por el Ministerio de Educación. Y los motivos interdisciplinarios, ejemplo, las copias, la no entrega de evaluaciones o trabajos o tareas, no serán motivo para colocar una calificación mínima. Por lo tanto, todas aquellas acciones que estén normadas por el reglamento de convivencia serán vistas desde ese ámbito, pero no tiene que ver necesariamente con una evaluación insuficiente. Tradicionalmente se ha calificado de la manera en que se muestra en esta gráfica. Tenemos de la clase 1 a la 5, tenemos algunas tareas, ¿cierto?, que el profesor y profesora nos envían, nos hacen una retroalimentación, y nos enfrentamos a la prueba, a la sumativa, a la que nos da la nota, ¿cierto? Y de ella depende, ¿cierto?, la nota que nos saquemos en toda la unidad, ¿ya? Obviamente genera una retroalimentación, una nota, ¿cierto?, que va al libro, ¿ya? Y como les decía, es el modelo tradicional de evaluación sumativa. El problema de este modelo es que hay veces que tenemos un mal día y nos enfrentamos a una prueba nervioso o en cualquier condición que no nos permite demostrar todo lo que hemos aprendido en esa unidad. Entonces, para ello, hay un cambio profundo en cómo se va a ver una unidad ahora. Ahora, las clases van a estar complementadas de evaluaciones de proceso. Estas evaluaciones de proceso son bastante sencillas, ¿ya? Por ejemplo, acá en la clase 1, el profesor puede terminar haciendo solamente una pregunta a todos los estudiantes que van a tener que responderla, y dependiendo de cómo la respondan, van a tener su evaluación de proceso en relación a la clase 1. Lo mismo en la clase 3 y en la clase 5, como en este ejemplo, ¿ya? Y después de este proceso, ¿cierto?, de las clases y las evaluaciones de proceso, nos enfrentamos recién a la prueba, ¿ya? Que nos genera una retroalimentación también, ¿ya? Por lo tanto, ahora la nota no depende solamente de la prueba sumativa, ¿cierto?, sino que ahora se le da valor al proceso formativo, ¿ya? Al proceso como tal, y también se le reduce el valor a la prueba, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a hablar de notas.
Imagínense que en este caso el 40% lo propone el proceso y yo tengo un 6,5 en estas 3 tareas, ¿ya? Imagínense que en la prueba, que vale un 60%, yo me saqué un 4,5. En el proceso va a sumar 2,6 y la prueba va a sumar 2,7 y va a generar la nota final un 5,3. ¿Cuál es el gran beneficio de este cambio profundo, ¿cierto? De valorar el proceso, de que va a motivar a más niños y familias, ¿cierto? A ser partícipes, ¿cierto? De este proceso de aprender, ¿ya? Ya no se va a aprender solamente para la prueba, sino que también el proceso, ¿cierto? Va a generar aprendizaje, ¿ya? Este modelo complementa, ¿cierto? La evaluación formativa con la evaluación sumativa. A modo de cierre y para finalizar esta cápsula, queremos comentarles que todos estos elementos deben unirse para llegar a un aprendizaje significativo del alumno. Familia, escuela, trabajo en casa, participación en clases, vamos a llegar a aprendizajes significativos. Esto es un trabajo colaborativo, donde todos debemos comprometernos como comunidad educativa para lograr mejores aprendizajes y estos que sean de calidad. Contamos con su apoyo. Ya. Ahí con esto cumplimos, ¿cierto? La primera parte de mostrarle este video formativo. ¿Qué les parece? No sé si alguien quiere dar alguna apreciación después de esta información. Si es muy distinto a lo que vivimos, todos habremos vivido la misma etapa escolar, en donde nos enfrentábamos a una prueba y de repente estábamos nerviosos y nos bloqueamos. Y el bloqueo existe, no es que sea una chiva, pero hay gente que nos ponemos más nerviosos en instancia evaluativa y nos cuesta mucho expresar. Así es que eso es uno de los tantos grandes beneficios que tiene esta nueva manera. No sé si alguien tiene alguna duda, porque nosotros igual tenemos algunas preguntas que suponemos que van a hacer, pero me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, si anotó algo, si quiere preguntar algo puntualmente. Me parece que no. Me parece que no. Entonces partimos nosotros, profesora Paola. ¿Sí? Sí, Partamos. Vamos a hacer con Matías, vamos a hacer como un juego de roles, ¿ya? Yo voy a ser el apoderado, que tengo demasiadas dudas, de repente. Eso es súper importante, siempre preguntar, ¿ya? Cualquier duda, cualquier consulta, nunca quedarse con ellas, ¿ya? Y Matías me va a ir respondiendo a las preguntas. Yo sé que hay algunas dudas y es súper válido, ¿ya? Por ejemplo, Matías, ¿qué pasa si yo no entrego una evaluación formativa? Las evaluaciones formativas, por definición, son súper cortitas, justas y precisas dentro de una clase. O sea, un profesor está haciendo su clase y dice, al final les voy a dejar una pregunta, por ejemplo, en el Classroom o aquí mismo en la clase, y ustedes me la tienen que responder. La idea es que sea parte del proceso, no que tenga un plazo súper largo, porque no va a tener sentido. Pierde la eficacia, ya no es de proceso si le damos una semana de plazo, por ejemplo. Para estas evaluaciones formativas solamente tienen 2 días de responder, ¿ya? Si es que no se entrega, el niño pierde el beneficio de haberla hecho solamente. Nosotros no vamos a andar buscando a esos niños diciéndole, oye, me debe esta evaluación formativa. No es la idea, porque entienden ustedes que para nosotros es súper desgastante, ¿cierto? Esa parte de evaluar. Y también la evaluación formativa, como les decía, es parte del proceso, no la podemos sacar de ahí, de ese tiempo, ¿ya? Después en la planilla, Pau, también podemos explicar más o menos cuál es lo que se pierde como beneficio de no hacer una evaluación formativa, ¿ya? No sé si quieres que lo explique ahora mismo como con números en el fondo. Sí, sería súper bueno. Ya, Sí, ya. Miren. compartamos. Miren, nosotros adquirimos como escuela una planilla, que no se asusten, esto se ve muy difícil, pero les queremos explicar una parte. Miren, supongamos que en una unidad los niños van a tener 3 evaluaciones, lo que yo estoy señalando acá.
La primera evaluación va a tener un 25% de importancia en la unidad. La segunda, otro 25%, que estas dos son formativas. Y la sumativa, en el fondo la prueba final de la unidad, va a tener un 50% de importancia. ¿Ya? Entre esas tres, hacemos un 100% y generamos la nota de la unidad que va a ir al libro, en el fondo. ¿Ya? Imagínense que la unidad, la actividad 1, la evaluación formativa 1 tiene un 25% y tiene puntaje máximo de 10 puntos. ¿Ya? Yo me puse acá como estudiante, como ejemplo, y esta evaluación 1 es formativa. Entonces de 10 puntos yo voy a suponer que obtuve 7 puntos, lo que me genera un 4,8 de nota. ¿Ya? La segunda, que vale un 25% también, con 10 puntos de máximo, imaginemos que obtuve 4 puntos de 10, ¿ya? Y ahí completé mi proceso formativo. Y acá estoy listo, ¿cierto? Para dar la tercera evaluación, que es la sumativa, que tiene 30 puntos, por ejemplo, y que yo me saqué un 23 puntos. Ya. No sé por qué aquí no me hace el cálculo. Aquí lo voy a hacer acá, ¿eh? Ya, acá en la segunda línea mejor. Entonces, si se dan cuenta, una unidad, por ejemplo, podría tener 2 evaluaciones formativas y la última una sumativa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo no doy la primera? No entrego la primera evaluación formativa. Nosotros vamos a calcular su nota final con una evaluación formativa y con la sumativa. O sea, en el fondo pierde el beneficio, ¿cierto?, de hacer todas las instancias evaluativas. Y por ejemplo, teniendo un sacándose un 3,3 en la primera y un 5,3 en la segunda, ponderando todo esto, al libro va a tener una nota de un 3,5. ¿Ya? ¿Qué pasa si hacemos todas y si nos va suficientemente bien? ¿Cierto? La nota va a subir, ¿cierto? Entonces, este sistema de evaluación lo que busca, ¿cierto?, es que los estudiantes y las familias entiendan que cada evaluación es una oportunidad de ir subiendo la nota final. Nada te resta, todo te suma. Entonces, si yo no entrego esto, no voy a tener lo que me podría haber dado la evaluación 1 formativa. ¿Ya? Pero no va a tener nota, no va a tener nada y va a ser un espacio en blanco en el fondo. ¿Ya? No sé si se entiende, si se logra explicar desde nuestra parte esto que es difícil. ¿Ya? También nos puede pasar al revés, que en el fondo, imagínense que un niño hizo todo el proceso formativo, pero no dio la prueba final. ¿Ya? Si se dan cuenta, estas dos, cada una costaban un 25%, o sea, con estas dos yo tengo la mitad de la prueba, la mitad de la nota de la unidad. ¿Ya? Por ejemplo, si me saco un 7 en las dos y no doy la prueba, tampoco voy a tener una calificación suficiente, porque lo que busca el proceso es que nosotros demos todas las pruebas. ¿Ya? ¿Ya? Eso es lo primero. No sé si se entiende, Pau, si hay alguna... ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Eso es lo que pasa si es que no dan una formativa o una sumativa, en el fondo. Se pierde el beneficio de haberla dado, más que cualquier otra cosa. Y también ayuda y colabora con la retroalimentación. Tenemos que decirlo porque si el docente, el profesor, se da cuenta de que él o ella hizo, por ejemplo, un ticket de salida en una evaluación formativa y al curso no le fue bien, el profesor puede retroalimentar a la clase siguiente, ¿ya? Y eso obviamente va a contribuir en el aprendizaje de los alumnos. Hola, perdón, buenas tardes. Me acabo Hola, de entrar, no pude antes. Por lo que entiendo, va a quedar en blanco, o sea, tampoco se pondría una nota negativa, roja, ¿no? Exacto. No se lo que- coloca la nota mínima. Es que, Ya, ok, es que mira, gracias. este proceso, esta etapa, o sea, este cambio en el fondo en el pensamiento para evaluar, nos dice que
si nosotros ponemos un 2 cuando no hay nada con qué justificarlo, en el fondo estamos castigando poniendo una nota 2, porque en el fondo la nota solamente tiene que evidenciar si el niño cuánto sabe, pero en el fondo un 2 por no poner por no ir a una prueba, en el fondo estamos castigando algo conductual. El niño no se presentó a una prueba, por lo tanto le ponemos una nota 2. Estamos mezclando dos cosas que no corresponden. ¿Ya? Pero más claro es en artes, por ejemplo. Lo que pasa en artes, que un profesor puede poner un plazo y el niño no entrega el trabajo. Tradicionalmente, ¿qué se hace? Claro, poner la nota mínima porque no se entrega el trabajo, pero ese 2 no se justifica pedagógicamente, porque ese 2 no dice que el niño lo hizo mal, sino que no lo entregó. Son dos cosas distintas. ¿Ya? En este tiempo, el niño no va a tener una nota en una unidad si no la entrega. Entonces, el mayor perjuicio es, no sabemos si sabía o no sabía respecto a lo que evaluamos en ese momento. Sí, Mati, Eso. tenemos Todo una... súper claro, gracias. Ya. Ah, ok, súper. Tenemos una pregunta de la mamá de Santiago. Si llegaran a faltar por una citación médica a una evaluación formativa, ahí siempre vamos a tener plazos, ¿ya? Pero los plazos van a ser como mínimo. No podemos comparar los plazos de una formativa con una sumativa, ¿ya? Y esos plazos van a estar establecidos, van a ser conocidos por todos ustedes y los vamos a mandar a través de un informativo. De hecho ya estamos de acuerdo en que sean dos días la formativa. 2 días. O sea, la clase del lunes, el profesor en la última parte de la clase hizo una pregunta, tenemos lunes hasta el martes en la tarde para responderla. El mismo lunes y el martes generan los 2 días. Si ya se pasa el miércoles, ya no está considerado. Y también quiero hacer un alcance, por eso es la importancia de la comunicación que tenga el apoderado con el profesor y viceversa, ¿ya? Para poder avisar en esta instancia, en estas dificultades que de repente se presentan. Porque no necesariamente a lo mejor va a ser una citación médica o que esté enfermo, de repente surgen problemas que nosotros sabemos o algún problema de conexión. Problema doméstico que no tenemos cómo certificar con un papel, es absolutamente válido. O que, por ejemplo, también este decreto lo que busca también es que si, por ejemplo, un niño, o cualquier niño, ¿cierto?, no está en condiciones emocionales en un día de dar una prueba, por diferentes razones, entre comillas, no debiera ser evaluado en esa instancia. ¿Ya? Porque sabemos que hay un perjuicio en expresar en lo que aprendió. Entonces, obviamente va a quedar a criterio de cada familia cómo use este beneficio, ¿cierto? O sea, nadie piensa en que se van a justificar irresponsabilidades con este beneficio, sino que en resguardar un poco la seguridad emocional que necesitan todos los niños al enfrentarse a una evaluación. Eso. ¿Vamos con la otra pregunta, Pau? Ah, perdón, quería preguntar. Profesor, yo tengo una consulta. Lo que pasa es que usted estaba diciendo que habían como cierta cantidad de evaluaciones formativas y que esas iban a significar un porcentaje de la nota final. Pero, ¿estas evaluaciones formativas se van a avisar o con tiempo o se las va a ir dando el profesor? Por ejemplo, esta clase va a ir evaluada o esta clase tienen que hacer una tarea y tienen 2 días para entregarla y con una nota. Y de hecho, en la tabla que usted mostró, había como, no sé si habían 3 notas, y una valía un 25, otra un 25 y otra un 50. Entonces ahí Sí. cabe que la tercera nota, que era formativa, tenía más valor que las demás. Claro, Entonces sí. ¿eso uno lo va a saber con anterioridad o se va a ir Sí. dando hacia medida de las clases? Es que sabes que van a pasar las dos cosas. Mira, nos dimos cuenta que claro, hay algunas evaluaciones formativas que necesariamente tenemos que decir, en esta clase voy a hacer, tenemos que avisarle a ustedes como familia que en esta clase va a haber una evaluación formativa. Pero nos pasa que de repente las clases son tan creativas y son tan espontáneas que se generan por sí solas instancias de evaluación formativa. ¿Ya? Entonces, si bien un profesor, nosotros nos propusimos como escuela que por cada unidad haya a lo menos 2 formativas y una sumativa al final,
también estamos abiertos a la opción de que un profesor diga, ¿saben qué? Nos surgió una evaluación formativa, una tarea de curiosidades, por ejemplo. No sé, pues en ciencia están hablando de algo y de repente está dispersa la conversación y los niños se interesaron por un tema, y el profesor diga, bueno, investiguen de eso y mándenmelo. Perfectamente se podría transformar en una evaluación formativa espontánea en el fondo, ¿ya? Y que ahí arreglaríamos la estructura, le tendríamos que dar un porcentaje y todo, pero es válido en el fondo también. No sé si respondo. No, sí, Sí, ya. Mire, y después es que para todo esto tenemos planillas, registros, porque entiendan ustedes que esto es una ley y cada ley puede ser fiscalizada, entonces nosotros tenemos que evidenciar de diferentes formas que lo estamos haciendo. ¿Usted levantó la mano? Sí, en base a lo mismo que estaban explicando, quería saber si van a surgir espontáneas el tema de tomar la evaluación, pero van a avisar, por ejemplo, si se sacó una nota, como para que uno también haga una sumatoria, en caso de que algún profesor se le pase y uno puede recordarle, aquí están las notas de mi hija, Sí. de esta y esta otra actividad, ¿sí? Sí, la idea es que se vaya, por ejemplo, si está la formativa, si está, por ejemplo, formativa 1, se hace, los niños saben en algún momento, ¿cierto?, cómo les fue en la formativa 1, el profesor retroalimenta, ¿cierto?, da la solución de esa actividad, y la retroalimentación es súper importante para los niños, y después se pasa a la formativa 2, ¿ya? Pero todo, cada paso se da lento y seguro en el fondo. O sea, la idea es que no pase, que lleguen a la sumativa al final de la unidad sin saber cómo les fue en las formativas, porque perdería el sentido. ¿Ya? Podríamos mostrar, Pau, cómo nosotros registramos lo que les va a llegar a ustedes más o menos. ¿Ya? Sí. ¿Cómo los profesores vamos a informar esto? Por ejemplo, miren, acá nos pusimos de ejemplo nosotros, Paola y yo, curso tercero básico, lenguaje, unidad 3, los poemas, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, tenemos 4 instancias. Nosotros vamos a ocupar solo 3, ¿ya? Mira, vamos a borrar la cuarta, porque esto es lo mínimo que nosotros pedimos. Entonces, por ejemplo, imagínense que la próxima semana, 5 de agosto, vamos a tener la primera evaluación formativa, que va a valer un 25%. Tipo de evaluación, podríamos, por ejemplo, hacer una pregunta durante la clase. ¿Ya? Y en este caso es formativa. ¿Por qué? Porque está dentro del proceso, no está al final del proceso. Está durante. ¿Ya? Después vamos a dejar pasar el 5 de agosto, después sería 12, el 19 de agosto, o sea, en 2 semanas más, en esa clase, vamos a hacer una segunda evaluación formativa que va a costar, imagínense que cueste el 30%. Más que cueste, yo digo, que se valore en el 30%. Y Claro, esto va ahí a ser podríamos hacer un ticket de salida. un ticket de salida. Podría ser un ticket de salida. ¿Ya? Podría Que ser. cuando son estrategias que nosotros manejamos ahora con todo este decreto, nos ha venido a necesitar aprender muchas cosas. ¿Ya? Y después el 26 de agosto es la prueba. Es la prueba tradicional, ¿cierto? Que aquí tenemos un 55, entonces necesariamente 45. la 45 aquí con la prueba. Y ahí tendríamos entre esas 3 instancias un 100%. Entonces aquí sería una evaluación escrita, por ejemplo. ¿Ya? Y esta sería formativa. ¿Por qué formativa? Porque está dentro del proceso. Y la sumativa es porque es con la que vamos a terminar el proceso. ¿Ya? Y así en el fondo nosotros lo que hemos intentado hacer. Ahora, fecha estimada. ¿Por qué fecha estimada? Porque ustedes saben que los colegios necesitamos, si bien necesitamos alguna especie de fijar alguna fecha, también necesitamos la misma flexibilidad para correrlas también, porque las circunstancias han sido difíciles de mantener una fecha. Y eso es lo que vamos a dejar en claro, que de repente nos pueden chocar 2 asignaturas en evaluaciones formativas. Lo que no puede ocurrir es que, por ejemplo, exista una evaluación de matemática y de lenguaje ese mismo día, en sumativa. Sumativa, ¿ya? claro. Sumativas no pueden haber. A lo mejor puede existir una prueba de lenguaje
y una prueba de educación física, ¿ya? Pero 2 asignaturas que son como más fuertes no se puede realizar. ¿Ya? Ahora, eso es lo que dice el decreto, pero también dice que habría que acogerse a una excepción si es que el caso lo amerita. O sea, si es que sus hijos realmente tienen 2 evaluaciones sumativas, es porque hay una justificación y está autorizado, entre comillas, por la unidad técnica. ¿Ya? Claro, en ese caso siempre hay excepciones en todo orden de cosas, ¿ya? Sí. Pero lo ideal es que no ocurra. Ahora, si yo miren, si esto a mí me gusta, yo lo entendí así. Nosotros estudiamos en el colegio, en vez de estas 3, nosotros teníamos solo esta y valía el 100%. Y borren esta. Borremos esto no existía, y nosotros, el profesor no sabía en el fondo si los niños iban aprendiendo clase a clase, y solamente sabía si los jóvenes aprendieron con los resultados de una prueba. Entonces, te podrías encontrar con sorpresa en esa prueba para el profesor. Pero ya no había tiempo de repararlo. Entonces, por eso este decreto lo que busca, ¿cierto?, es precisamente valorar el proceso, ¿ya? Para ir paso a paso evaluando. Eso. Ayuda harto, ¿cierto? Ustedes van a recibir eso como imagen, ¿ya? Porque ahora entendiendo que vamos a necesitar también flexibilidad, no todo va a resultar así como lo teníamos escrito, pero van a ser anticipados de algunos cambios y todo. ¿Ya? Sí. ¿Otra pregunta, Pau? ¿Teníamos alguna? Más, sí. Sí. ¿Qué beneficios nos va a traer esta nueva modalidad a este nuevo sistema que estamos implementando? Bueno, son hartos. Ustedes también podrían responder esta pregunta, porque se pueden imaginar, ustedes conocen a sus niños, si nos ponemos a pensar cómo lo pasamos nosotros de estudiantes, cuando íbamos al colegio y fijaban las pruebas coeficiente 2. Más encima había una prueba que valía 2 notas, o sea, mucha más presión cuando nosotros éramos niños, ¿cierto? Entonces, una instancia evaluativa no permite decir todo lo que yo sé. Y tener varias instancias nos ayuda, ¿cierto?, a decir más, a hacerlo de manera más relajada y no ver la evaluación como un castigo o como algo que nos tendríamos que asustar, sino que la evaluación como tal es parte del aprendizaje, no está fuera del aprendizaje. ¿Ya? También yo les puedo decir que que esa presión que uno siente al final de una unidad y dar una prueba se va a disipar, ¿cierto? Y va a generar otro ambiente psicológico dentro de un niño, ¿cierto? Al dar pequeñas evaluaciones, ¿ya? Va a ganar compromiso. De repente hay veces que los niños estamos tan condicionados a los beneficios que un niño dice, bueno, ¿para qué voy a hacer una tarea? Si esto al final la prueba la voy a tener la próxima semana, da lo mismo que haga la tarea, ¿cierto? Y estamos condicionados a pensar así. En cambio, en este caso, de ahora en adelante, hacer la tarea y estar involucrado en el proceso es lo más importante en el fondo. ¿Ya? ¿Usted iba a hacer una pregunta? Mamá de Joaquín Salas. Sí, tengo una consulta. Lo que pasa es que en el video que usted mostró, salía como los porcentajes de ponderación que era una formativa y una sumativa. Sí, Y salía que era como el 60 y el 40. claro. ¿Pero eso va a correr para toda la asignatura o va a depender de cada una? ¿Cuáles son la ponderación? La ponderación la decide el profesor junto con la unidad técnica. ¿Ya? Ahora, no hay una regla para todos. Por ejemplo, nosotros ya hemos tenido varias reuniones con distintos profesores que algunos en el proceso formativo, el total de lo formativo, por ejemplo, han puesto hasta un 70%. O sea, para ellos es mucho más importante que participen en lo formativo que en la prueba final. ¿Me entiendes? Pero otros profesores van a decir, yo quiero que lo formativo sea un 20% y le voy a seguir dando importancia a la sumativo, que es a la prueba final. ¿Ya?
Y aún Ah, así, o sea, va a depender de independiente, cada profesor. sí, y de cada asignatura y de cada contexto educativo, Y de cada pero unidad, y de claro, cada unidad de aprendizaje también, porque hay algunas unidades que son muy extensas, ¿ya? Entonces ahí también vamos a ocupar bastante porcentaje, por ¿ya? Y ejemplo, eso va a ser, dale nomás, Pau. dale. Y eso va a ser conocido por todos ustedes, o sea, al inicio de cada unidad el profesor se los va a enviar, ¿ya? Entonces ustedes saben que la primera, que es formativa y que era un ticket de cambio, por ejemplo, un ticket de salida, era, eh, iba a valer un 15%, ¿ya? Después a lo mejor va a venir una disertación, y esa disertación va a ser un 40%. O sea, ustedes van a conocer todos los porcentajes en ese sentido, ¿ya? Esa tabla que mostró mi compañero, esa tabla las profesores se les van a hacer llegar a ustedes, ¿ya? Por eso estamos Y ahora esto en reuniones con cada profesor. va a ¿Mm? correr para todas las asignaturas, ya sea música, historia, Para todas las inglés. Sí, asignaturas, sí, para todas. sí. Si se dan cuenta, esto es un cambio bastante grande, sistémico, y lo que les podemos decir es que para nosotros ha sido un esfuerzo tremendo entenderlo y darle cabida a este cambio a todas las asignaturas de una vez. Nos venimos preparando, esto lo venimos hablando como desde abril. Nos pusimos de acuerdo en empezar ahora de vuelta a vacaciones de invierno. Entonces, también les queremos decir que si bien nosotros somos súper ambiciosos y queremos que todo funcione, también les queremos decir es súper difícil para nosotros cambiar estas maneras de evaluar y les prometo que los primeros meses van a ser los más difíciles, se los prometo, porque después cada vez más va a ser más fácil y más acogedor esta manera, pero les prometo que va a ser difícil. Y aún así es bueno. Mamá de La mamá de Santiago Soto. Santiago. Hola, profesor. Hola, profesora, ¿cómo están? Hola, bien, muchas gracias. Nosotros estamos ya con mi hijo que va en cuarto medio, estamos desde segundo con el sistema de los tickets de salida y la evaluación formativa y sumativa, así que algo cachamos. Pero mi pregunta es con respecto a los niños que pertenecen a PIE, a diferencial, ¿las evaluaciones sumativas y formativas van a ser las mismas? ¿Van a variar algunos métodos? ¿Cómo lo vamos a hacer? En estricto rigor, el proceso es el mismo para todos, lo formativo es lo mismo para todos, ¿ya? Ahora, efectivamente hay niños que tienen otros ritmos de aprendizaje que necesitan más tiempo, ¿ya? Y sí van a haber adecuaciones cuando sea necesario. Hay diagnósticos que tienen como derecho a adecuaciones curriculares en las evaluaciones y otros que no. Así es que ahí, pero nosotros lo tenemos claro, eso también está regido por ley, por el decreto 170, ¿ya? Así es Y que, la otra pregunta, y con esto termino, no, es tranquila, con pregunte. respecto a las décimas que algunos profesores acostumbran en clase a juntarle a los niños. ¿Va a ser tomado como ticket de salida? ¿Cómo va a ser ese sistema? Porque hoy día yo estaba viendo en una de las clases de mi hijo que por participación se ganó una décima, por ejemplo, si juntan 5 o 7, se ganaban un 7. ¿Cómo va a ser eso? ¿Se lo van a...? Ahí ya no, Es que no mire, sé. ahí uno empieza a hilar fino y se empieza a dar cuenta que junta conducta con aprendizaje. Porque, por ejemplo, participar en clase es algo conductual, ¿ya? Y que es difícil y que es tan fácil juntarlo con la nota en cuanto a aprendizaje. Ahora, todos sabemos que si participo harto, aprendo harto. Entonces, ahí hay veces que no debiéramos juntar esas dos cosas. Pero nosotros, por ejemplo, queremos que sea lo más pedagógico posible una nota, lo menos conductual posible, ¿ya? Porque, por ejemplo, uno, entre comillas, no debiera tener un 7 por portarse bien, porque un 7 demostraría que yo aprendí algo y lo aprendí muy bien, pero por quedarme quieto y no decir mucho o no hacer un problema, no puedo tener un 7. No sé si me entienden que no es fácil esta nueva manera, pero tiene sentido, tiene sentido. Por último, nos viene a replantear lo que hemos hecho hacia atrás.
¿ya? Lo que hemos juntado, ¿ya? Eso. ¿Qué otros beneficios? Eh, ¿Algún otro, Pau? Adaptarnos a distintas evaluaciones. Esto nos da la opción de que en una unidad, por ejemplo, pasen por una disertación, un mapa conceptual, un diagrama, un mensaje de voz, ahora que tenemos WhatsApp y es parte de la escuela el WhatsApp. ¿Por qué no pedirle, oye, mándanos un WhatsApp con un resumen de lo que aprendiste hoy día? ¿Por qué no? y vamos, exacto, y vamos evidenciando también el aprendizaje real de clase a clase. Y eso nos podemos devolver. No así, por ejemplo, en una evaluación sumativa donde ya la unidad terminó y es como muy difícil devolverme. Acá puedo ir clase a clase y eso contribuye demasiado. Ahora, nosotros, ¿qué necesitamos de ustedes? Ahora es la parte que nosotros vamos a pedir. ¿Qué necesitamos como familia? Necesitamos apoyo. 100% apoyo, ¿ya? Eso no significa que ustedes le realicen las actividades a sus hijos. Al contrario, es acompañar, es guiar, es estar al lado y de repente hay preguntas y replantearlas de otra manera, ¿ya? No todos aprendemos de la misma forma. Cumplir con los plazos que se establecen y a la vez también que ustedes se enteren de los derechos que tiene su hijo en esta nueva modalidad. Sí. Sí. Me gustaría hacerle, como devolverles la pregunta. ¿Qué creen ustedes que van a necesitar ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Qué creen ustedes que van a necesitar de la escuela en esta nueva manera? ¿Qué se les ocurre que van a necesitar de nosotros? En mi caso, profesor, es una organización, o sea, todo con fecha, con anticipación. En mi caso, nosotros aquí todos tenemos déficit atencional, entonces para mí el papel es más importante para poder anotarlo. Entonces, esa comunicación, ese cronómetro, esas fechas son súper importantes, que esté todo calendarizado, esa es la palabra, para irnos organizando también acá. En mi caso, no sé, a lo mejor a otros papás no les funcionará así, pero en mi caso sí, yo necesito estar todo calendarizado y de repente eso es lo que nosotros nos confunde, porque de repente nos llega la fecha de las pruebas, al profesor se le olvidó, porque somos humanos y estamos todos aprendiendo en la misma, entonces, pero eso es lo que lo que yo en mi caso pido, calendarización, porque yo soy de las que cumple, entonces soy más cuadrada en ese sentido y para organizar mis tiempos también, porque igual es complicado. Sí, es un gran desafío para nosotros, como le vuelvo a insistir, por eso hablamos de fechas estimadas cuando les llegue, porque lo más probable es que se cumpla, pero también existe una posibilidad de que tenga un margen de error esa fijación de prueba, ¿ya? Así es que eso le queremos pedir también, que se entienda la flexibilidad que necesitamos nosotros por esta parte y también entendemos la de ustedes. Así es que eso. Y mostramos las planillas. También, como la verdad es que una de las grandes reflexiones que nos ha hecho hacer este decreto es decir, ¿qué es pasar de curso? Porque, por ejemplo, imagínense ese mismo 7 de un niño que lo obtuvo por portarse bien, pasa de curso también. Entonces, pasar de curso no es no es el objetivo final de estar en un curso, aprobarlo, sino que es aprender, ¿ya? O sea, puede que llegue diciembre y un niño realmente pase de curso y haya aprendido poco, que está poco involucrado o que haya participado poco en su proceso de aprendizaje. Y eso sería lo peor que nos podría pasar, ¿ya? Ya no, o sea, ya no es tan solo repetir, no es el peor de los castigos repetir, ¿ya? Es como, yo creo que lo peor que nos podría pasar es pasar de curso aprendiendo poco, ¿ya? Entonces, esa es como la reflexión para mí, la reflexión final. Es como, va a pasar de curso, nadie te va a impedir pasar de curso, pero sí tienes que aprender, tienes que involucrarte, y lo digo tanto en el niño como también para la familia. ¿Ya? Ahora, no hemos cuestionado hartas cosas en el colegio, pues en la interna, ahora, ¿cómo premiamos? Pues?
Ya la nota no... qué es el promedio más alto de un curso? ¿Qué significa? Entonces nos viene a romper un poco muchas cosas que teníamos, pero creemos que es es un avance reflexivo importante. Eso por mi parte, Pau, yo creo que estamos por Exacto. mi lado. Ah, Sí. Nicole quiere preguntar ¿Mm? algo. Sí, me ¿Mm? imagino que en esta nueva como formación ya no van a existir los lugares, ¿o sí? Van a ser primer lugar, segundo lugar. Yo creo que podrían seguir, pero los criterios serían distintos. Yo creo que premiar sigue estando bien. Si el tema es que tenemos que considerar otras cosas. Por ejemplo, que vamos a premiar solo a todos los niños que tengan todas las notas formativas y sumativas, independiente del resultado final. Premiar la participación más que el resultado. Eso sería súper bueno. O premiar a todos los niños que tengan todas las notas. Sería súper bonito, porque ellos participaron en absolutamente todo. ¿Me entiendes? Cambia. Sí, y también una premiación de valores. Yo creo que en esta época que estamos, yo creo que hay que destacar los valores de cada alumno. Creo que es más importante que a lo mejor un lugar. eh, entonces creo que ya la forma de que nosotros tengamos de premiar va a ir cambiando. ¿Mm? Y va a ser mucho más satisfactorio tener un diploma de mi hijo que es solidario a que tenga un tercer lugar. Pues. En lo personal, lo digo totalmente en el ámbito personal. Creo que los valores son los que van a contribuir que esta sociedad pueda ser un poco mejor. ¿Mm? Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos el tiempo, las preguntas. Ha sido una reunión muy entretenida, de verdad, y nada, agradecer y que nos apoyen porque nosotros vamos a estar ahí. Y eso es importante destacar también y decir que cualquier duda, cualquier consulta, estamos en la escuela, nos pueden contactar, ya, cualquier duda que ustedes puedan tener. Miriam. Sí, don Gastón, adelante. Sí, no, yo antes de finalizar, yo quiero felicitar a los apoderados que asistieron a nuestro llamado, porque sabemos que no es fácil contactarnos en cualquier minuto debido a todas las actividades que cada cual tiene en la casa, sobre todo ustedes, los apoderados. Entonces, a este llamado de la escuela, porque y eso es lo que a nosotros también nos reconforta mucho, porque nosotros también estamos preocupados de nuestros estudiantes. Y como bien decía Paola, en esta unión, en este conjunto familia-escuela, podemos salir adelante. Entonces, vamos a seguir avanzando, porque también lo decía el profesor Chávez, Matías, de que este tema ya lo venimos trabajando, porque este decreto salió ya hace más de un año, hace 2 años que el decreto ya fue publicado y recién lo estamos poniendo en práctica. Y dice mucha relación con los tiempos que estamos viviendo, o con el cambio que ha sufrido nuestra sociedad, y justamente esperamos que estos cambios sean para mejor. Entonces, ese es el objetivo, y que ojalá ustedes puedan influir en el resto de su comunidad curso, para que el resto de los papás, el resto de la familia también se sigan compenetrando en este tema, que es un cambio fundamental, pero un cambio beneficioso. Así que eso, felicitar al equipo UTP, porque este tema, también lo decía Matías, no es fácil, entonces hay que irlo de a poco cambiando este paradigma evaluativo para todos. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Usted sabe que nos gustan las cosas difíciles, don Gastón. Así es. Si fuera fácil, Así. no estaríamos aquí. Exactamente. Exacto. Estamos entonces, oiga, va a quedar grabado esto.
para las personas que no pudieron estar por tiempo. Así es que muchas gracias, se lo agradecemos mucho el ratito que nos dieron. Cualquier duda, aquí estaremos, como siempre. Exacto. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.